Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Eh, bueno, hemos estado trabajando en las clases anteriores con el proceso de, bueno, en la última clase con el proceso de autenticación en la base de datos. Recuerdan de que, pues ahora si yo solo escribo MongoSH directamente en la parte de la consola, puedo entrar a MongoDB, pero si ya escribo, por ejemplo, Shop Collections, pues ahí ya me genera un error. Entonces ya no puedo en ese caso ni siquiera, por ejemplo, listar colecciones porque no tengo los permisos necesarios para poder hacer ese proceso. Entonces vimos en la clase anterior que para que pudiéramos entrar directamente a MongoSH, ahora necesitábamos colocar MongoSH menos menos y la palabra authentication database y entre comillas el nombre de la base de datos donde se creó el usuario con el cual nosotros queremos ingresar, luego el menú para colocarle el nombre del usuario, que en este caso sería el usuario Católica, que es el que nosotros quedamos como administrador, y luego "-p" para darle para solicitarle o decirle de que nos solicite la contraseña al momento de entrar. Y ahí si escribimos Católica, ahora sí ya podemos entrar directamente a la parte de la aplicación Show Collections, a Show DBS. Aquí podemos poner en Show DBS y van a notar que ahí aparecen en ese caso las bases de datos que tenemos disponibles, y desde aquí pues nosotros podemos seleccionar cualquier base de datos y empezar a trabajar directamente sobre ella. Ese es el proceso de autenticación que hicimos en la clase pasada. Vimos que para crear un usuario, por acá teníamos, si no me equivoco, aquí teníamos el proceso para crearnos un usuario. Básicamente el comando que usamos o la función que usamos es create user. Luego después de eso colocábamos la palabra password prompt para que la máquina nos preguntara el password sin necesidad de que nosotros lo dejáramos pegado sobre la parte de la aplicación. Y luego teníamos que especificar los roles que le vamos a asignar a la base de datos. Los roles básicamente están compuestos por un vector. En ese vector le colocábamos el listado de roles que le queríamos aplicar, como por ejemplo si queremos el rol de escritura, entonces le poníamos rol rewrite, y luego ese es el rol de lectura y escritura, y luego el nombre de la base de datos a la que le queremos aplicar ese rol. Y lo mismo, por ejemplo, el rol de lectura que le aplicamos ahí, y le decíamos en ese caso a la base de datos que le queríamos aplicar también ese rol. Entonces con eso ya tenemos digamos el resumen de cómo nosotros podemos trabajar con la creación de usuarios. Sin embargo, estos roles que nosotros hemos especificado acá son como roles predeterminados que nosotros tenemos sobre la base de datos. Sin embargo, existen otros roles con los cuales nosotros podemos empezar a trabajar. Quiero mostrarles un sitio web. Este se lo voy a dejar yo en la parte de la plataforma para que tengan una idea de los roles con los cuales nosotros podemos acceder a la base de datos. Estos roles ya están predeterminados, ya tienen una serie de permisos otorgados, y nosotros ya no tendríamos que digamos estar configurando esos permisos o esos privilegios que nosotros vimos anteriormente para poder trabajar directamente con la parte de la aplicación, sino que ya lo hacíamos directamente sobre los roles que ya están creados. Entre esos roles aquí están catalogados, si se dan cuenta, como varios elementos, como un simple usuario de base de datos, como un superusuario, como un administrador de bases de datos, como un administrador de clúster, como nada más una persona que se encargue de hacer el proceso de backup y restauración, para alguien que tenga acceso a crear roles o todos los roles de la base de datos, etc. Si empezamos a construir en ese caso los roles para un usuario simple de base de datos,
los roles que vamos a utilizar son los roles de lectura y escritura, que son los que están especificados acá. De hecho, ya los aplicamos anteriormente. Dice que puede leer todas las colecciones del sistema y incluyendo un system.js collection. Entonces este básicamente es un rol que para cualquier base de datos nosotros podemos tener procesos para lecturas, indicando de que, por ejemplo, puedo usar el comando para listar colecciones y el comando find incluso para poder listar el contenido de una colección si nosotros queremos. Mientras que el read write es una funcionalidad que escribe y lee sobre, digamos, las colecciones que tenemos en la base de datos. Está el administrador el rol de administrador. Este rol de administrador es usado principalmente para las operaciones de administración dentro de la base de datos. Y está el rol de dbadmin, el user admin y el dbover, que ese dbover es como es un rol en donde nosotros le asignamos específicamente a el propietario de una base de datos. Con ese rol le decimos quién es el propietario de una base de datos específica. Existe la parte de administración de roles, un usuario que pueda administrar los roles o que pueda monitorearlos, que pueda manipular los hosts en este caso, o el usuario administrador completo de la parte del host. Y están los de backup, que solamente son los que pueden hacer backup y restore de las bases de datos o de las colecciones. Ya vamos a ver más adelante ese proceso con el cual vamos a trabajar con la parte de lectura de la parte de las copias de respaldo y restauración de las copias de respaldo. Está el rol para tener acceso a todas las bases de datos. Aquí le ponemos un read any database. Significa de que ese rol, si nosotros se lo asignamos a un usuario, pues básicamente podría leer cualquier base de datos que nosotros tengamos. Lo mismo el rol de lectura y escritura. Está el rol de administrador y el rol de dbany database, o de administrar cualquier base de datos. Y están los super usuarios roller, que es el dbover, el user admin y el user admin any database. De ahí están los roles predefinidos por el usuario, que en ese caso con esos es con los que vamos a trabajar ahora. Básicamente son estas funciones que ustedes ven acá, que me va a permitir personalizar en ese caso los roles de nuestra base de datos. Empecemos a trabajar con ello. Empecemos a ver de qué se trata o cómo podemos personalizar nuestros propios roles. Sucede que en ocasiones, cuando estamos trabajando con las aplicaciones, en algunos casos se nos da en que nosotros necesitamos crear un rol específico con limitaciones muy específicas. Estas que hemos visto anteriormente son las generales y algunas veces cumplen con la mayoría de requerimientos que nosotros tenemos en la base de datos, pero en ocasiones necesitamos colocar roles muy específicos y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta ocasión. Vamos a tratar de configurar en este caso esos roles específicos. Primero vamos a ver un comando. Me voy a mover a la base de datos admin y en la base de datos admin ahí nos hemos creado un rol. Yo le puedo poner get role y ahí debemos de colocar en este caso el nombre del rol. Le voy a decir que quiero ver el read, write, any database. Ese es un rol del que tenemos y este nos va a dar información acerca de ese rol. Para el caso, por ejemplo, ese rol de read, write, any database nos dice de que es para la base de datos administradora. Nos dice en ese caso el nombre del rol. Nos dice los roles heredados que tenga, en este caso sí los tiene, y los roles que tenga asignados y los roles heredados. Y básicamente después de eso podemos agregarle más información, porque aquí pues nos da información general. Yo le puedo agregar una coma y ponerle show privilege true. Y vamos a ver que aquí ya nos da mayores datos. O sea, adicional a la información que ya nos mostró, esta parte de acá, de este rol, ya nos dice que este rol es en este caso administrador. Esta es el nombre del rol. Y en la parte de abajo ya se encuentran los privilegios. Por ejemplo, el recurso al que va a tener acceso es a
Cuando aparece así como comillas, comillas, dice la base de datos, aparece con comillas, comillas, significa que puede tener acceso a cualquier recurso, a cualquier base de datos. Cuando aparece colección de igual manera con comillas, comillas, también significa que puede tener acceso a cualquier colección. Si aquí le hubiéramos puesto una base de datos específica, entonces el rol estaría vinculado a darle accesos a esa base de datos específica. Ya lo vamos a ver más adelante. Y de ahí las acciones que puedes realizar sobre estos recursos. Cuando hablamos de recursos, básicamente en el recurso nos referimos a colecciones, nos referimos a bases de datos, nos referimos a los clusters, por ejemplo, que son recursos que tenemos dentro de la base de datos. Entonces, esos recursos que nosotros asignamos a la base de datos son los que podemos manipular desde acá. O sea, yo aquí le puedo decir si el recurso que voy a manipular es un clúster, una colección, una base de datos, etcétera. Y estas son las acciones. Vean todas las acciones que tiene asignado el rol que dice db write any database. Ahí podemos observar una serie de roles y recursos. Por ejemplo, aquí ya tiene recursos al cluster. Vean, dice recursos cluster de valor true, acciones que puede usar, listar la base de datos sobre el cluster, recursos de nuevo a la colección que se llama system.js, que es la que tenemos internamente dentro de la base de datos admin, y dice que puedo hacer todo este proceso, y así sucesivamente vamos a encontrar más recursos sobre más acciones que podemos habilitar. De eso se trata en ese caso este comando. Básicamente con ese podemos examinar todos los recursos que vayamos a tener sobre las bases de datos. Por ejemplo, si quisiéramos ver ahora el rol por ahí teníamos un dbadmin. Vean, ahí nos aparece el rol dbadmin, y si a ese dbadmin yo le pongo show privilege true, privilege true, y le damos enter, a esto tiene que ir como un JSON. Y ahí nos dice qué es lo que podemos hacer sobre ese rol de administrador. Vean, tiene varios datos. Puede en ese caso trabajar sobre la base de datos admin, sobre cualquier colección, y puede hacer análisis, va a crear documentos, borrar índices, por ejemplo, listar índices, reindexar valores, etcétera, etcétera. Todo eso lo puede hacer sobre la base de datos admin. Sobre la base de datos profile puede solamente hacer esos elementos. Sobre la colección profile, perdón, puede hacer solamente esos elementos. Sobre la base de datos admin puede de nuevo agregar estas validaciones, etcétera, etcétera. Y así podemos interpretar cada uno de los roles que nosotros nos vamos a encontrar directamente sobre la base de datos. ¿Cómo revisamos los roles que han sido asignados a los usuarios? Por ejemplo, ya lo hemos visto anteriormente, que yo le puedo poner acá db.system.users.find, y ahí puedo revisar yo cuáles son los roles cuáles son los usuarios que han sido creados y los roles que tengo asignados a esos usuarios. Por ejemplo, creamos un católica, y los roles que tiene son un user admin any database y un read write any database. Y abajo teníamos en ese caso el user católica, que lo habíamos creado también previamente, y aquí están los permisos que le hemos asignado. Pero ¿qué pasa si los quiero ver sobre un usuario específico? Le puedo poner db.getUser, y entre comillas le colocamos el nombre del usuario que quiero ver. En este caso le ponemos católica. Y si se dan cuenta, ahora sí solo estoy viendo los datos del usuario católica. Veo el nombre del usuario, puedo observar a qué base de datos está asociado ese usuario y los roles que se le han asignado directamente también a ese usuario. Si aquí quisiéramos ver el otro que creamos, que era user católica, van a notar que no me aparece nada, porque ese usuario de user católica nosotros se lo creamos sobre la base de datos school.
pues tendría que cambiarme a la base de datos School y acá sí ya puedo ver los usuarios o el usuario que tenemos creado sobre la base de datos School y digamos los roles que tiene asignados ese usuario como tal. Eso significa que para que yo pueda listar en este caso los usuarios, debo de estar sobre la colección. Si yo ahora intento acá, por ejemplo, ver el de Católica, van a notar que el Católica me aparece como nulo porque pues no lo tengo. Existe otro que se llama Get Users. Ese Get User, si no quiero ver uno específico y quiero verlos todos, le puedo poner Get Users y me va a dar todos los usuarios que estén asociados justamente con esa parte de la colección. Veamos ahora cómo hacemos para crearnos un rol. Voy a crear un rol y estamos ahorita en la base de datos School, así que voy a asociar un rol directamente a la base de datos School. Le ponemos db.grant roles to user. Esa es la manera en cómo nosotros le podemos agregar, un rol a un usuario. Le vamos a agregar en ese caso a ese usuario que tenemos acá, que se llama Católica, le vamos a agregar otro rol. Entonces le voy a poner acá el nombre del usuario al que le vamos a agregar ese rol. Voy a poner user Católica y luego le voy a especificar el rol que necesito aplicarle. Voy a limpiar esta pantalla. Abrimos llaves. Como en este caso necesitamos agregarle un rol, le voy a dar enter. Abrimos corchetes, luego abrimos y cerramos llaves. Le ponemos que el rol que le vamos a agregar es un rol de lectura hacia la base de datos, que en este caso se llama almacén. Cerramos el corchete. Si necesitamos agregarle más roles, pues ahí lo podemos ir agregando más roles si nosotros queremos. Cerramos el corchete, cerramos el paréntesis, y si revisamos ahora, si vemos ahora ese usuario, le podemos poner db.getUser y el usuario user Católica. Para notar que ahora ya tiene el rol de lectura hacia la base de datos almacén. Entonces ya le otorgamos otro rol. Si nosotros queremos seguirle agregando más roles, lo podemos hacer de esa manera. También existe un comando que me permite eliminar un rol. Digamos que ese rol que le acabo de agregar ya no lo quiero. Entonces le puedo poner el comando revoke roles from user. Y en ese caso acá siempre le ponemos el usuario, que sería user Católica. Y luego el rol que queremos remover. Le ponemos así, abrimos llaves y le decimos que el rol que quiero remover es el rol de lectura hacia la base de datos almacén. Ahí cerramos el corchete, cerramos el paréntesis y le damos enter. Y si revisamos ahora el usuario, se van a dar cuenta que ahora ya no tiene ese rol, se lo acabamos de eliminar. Entonces si yo quiero agregar un rol, entonces está la opción que sería grant roles to user, o asignarle un rol a un usuario. Ese es para que le podamos agregar otro rol en caso ya el usuario ya existe. Y el otro es que le queramos revocar el rol a un usuario. O sea, en este caso significa de que le vamos a eliminar un rol y ese ya no debería de aparecer. Veamos ahora si esto funciona en tiempo real, porque el chiste es de que, por ejemplo, yo puedo tener ese usuario y, por decirles algo, ese usuario acaba de iniciar sesión, y ahorita que inició sesión yo me di cuenta que tiene permisos que no son correctos, que no deberían de ser los que debería de tener. ¿Cómo puedo hacer para revisar si esos permisos, cuando yo se los otorgo, automáticamente se los otorga, o tengo que cerrar sesión y volver a entrar? ¿Cómo funciona ese proceso? Voy a crearme otra nueva pestaña, y en esa nueva pestaña voy a entrar al servidor. Yo puedo establecer varias conexiones al servidor sin ningún problema.
ponemos 192, 168.56.7. Y vamos a entrar acá con el usuario de user católica. Entonces le ponemos mongo sh -- authentication database, y le ponemos ahora la base de datos es school -u, el usuario sería user católica -p, y le ponemos la contraseña. Entonces veamos a qué tiene acceso. Actualmente, si se dan cuenta, tiene acceso a mflix y tiene acceso a School, tiene acceso a esas dos bases de datos. Veamos ahora si le podemos agregar privilegios. Voy a regresar de nuevo hacia esta parte de acá, a donde estábamos previamente, y le voy a otorgar, en este caso, los permisos al usuario que se llama user católica, y el permiso, aquí me va a dar el permiso que le voy a otorgar va a ser el rol de lectura para la base de datos que se va a llamar almacén. Cerramos llaves, cerramos corchetes, cerramos paréntesis y le damos enter. Y ahí le acabamos de otorgar ese permiso. Vamos ahora hacia el otro lado y verifiquemos si realmente funciona. Y si se dan cuenta, ya me apareció almacén. Eso significa de que el permiso ya fue otorgado, ya aparece almacén. Yo me puedo mover hacia almacén y aquí ponerle show collection, por ejemplo. Y me aparecen las colecciones, y yo le puedo poner db, por ejemplo, .ciudades.find y podemos con clientes, y ahí me aparecen los clientes. Creo que ciudades la dejamos vacío, pero bueno. Ya me aparece, en ese caso ya me aparece clientes. Entonces ya puedo sin ningún problema tener permiso directamente hacia esa base de datos. Probemos ahora eliminar el permiso, porque pues el chiste es que ya vimos que en tiempo real yo le puedo asignar un permiso, pero ¿qué pasaría si yo quiero también en tiempo real eliminar un permiso? A ver si realmente se elimina, que eso es lo que normalmente sucede. Cuando estamos trabajando con las bases de datos, en ocasiones nos damos cuenta por el monitoreo que tenemos constante de nuestras bases de datos, nos damos cuenta que alguien entró con privilegios que nosotros probablemente no le habíamos otorgado o que se los otorgamos por accidente. Entonces el problema es si cuando yo le elimino el permiso, así como lo hicimos anteriormente, que agregamos un permiso, si cuando yo elimino el permiso, automáticamente también se elimina, aunque el usuario ya haya tenido una sesión abierta. Entonces aquí le ponemos remove rollers from user, el usuario se va a llamar user católica, y en este caso aquí le colocamos el rol que le vamos a eliminar, es el rol de lectura, y la base de datos va a ser la que se llama almacén. Cerramos llave, cerramos corchetes, cerramos paréntesis y le damos enter, y veamos ahora acá. Le voy a poner otra vez la misma instrucción y vean que ya no estoy autorizado. Y si le pongo show collection, por ejemplo, van a notar que tampoco tengo el permiso de listar colecciones. No puedo listar colecciones, tampoco puedo buscar, hacer uso del comando find para que pueda en ese caso funcionar. Y con eso ya vemos que automáticamente los permisos fueron eliminados de manera automática, sin necesidad que el usuario se salga de la sesión que tiene abierta.
Eso es una medida de seguridad muy buena porque pues, de alguna forma evita que si el usuario ya está logueado mantenga los permisos predeterminados. Creo que donde si nosotros no hacemos un proceso similar donde sucede así es en MySQL. Si ustedes cambian permisos en MySQL, pero no le dicen o no le dan la instrucción a MySQL para que esos permisos se apliquen de manera automática, si el usuario ya inició sesión, pues la sesión permanece con los permisos que previamente le había asignado, y eso para nosotros podría ocasionarnos serios problemas de seguridad, que tendríamos que de alguna manera evitar ese problema. Veamos ahora la parte de los roles. Hay un comando que se llama get roles que me permite en este caso ver todos los roles que contiene una base de datos. En este caso nosotros, como no hemos creado ningún rol sobre la base de datos School, si se dan cuenta nos aparece 0. Si nos vamos a la base de datos admin y aquí le ponemos get roles, tampoco aparece ninguno que haya sido creado, básicamente porque este nos va a mostrar los roles personalizados que hayamos creado para una base de datos específica. Así que antes de usar ese comando, vamos a crearnos un rol. Como les mencionaba, en el caso de los roles son utilizados principalmente para personalizar los permisos que nosotros le vamos a otorgar hacia los recursos de nuestro servidor. Entonces, o nuestros servidores, el clúster de servidores que tengamos en MongoDB. Entonces, si no cumplen con los requerimientos todos los permisos que previamente configuramos, pues el siguiente paso debería de ser crear un rol personalizado. ¿Cómo le hacemos? Le ponemos db.createRole, es el comando que vamos a utilizar para hacer ese proceso. Le ponemos entre llaves el nombre del rol que vamos a crear. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner insert School. Voy a crear un permiso de solo insertar en la base de datos School. Luego aquí le ponemos privilege, que serían los privilegios que le vamos a asignar al rol. Y como son varios privilegios, entonces aquí yo lo tengo que hacer en varias líneas. Entonces aquí le insertamos un objeto en donde le decimos que la primera propiedad va a ser resource. Aquí le estamos especificando los recursos que a los cuales le vamos a aplicar esta característica. Abrimos llaves y le ponemos que va a ser a la base de datos School. Si aquí yo le dejara así, comillas, comillas, significa que yo le estaría diciendo de que este rol se lo vamos a aplicar a todas las bases de datos, ¿ok? Pero pues ya vimos de que existen roles que se aplican a todas las bases de datos. En este caso le vamos a poner a School. Y luego, después de eso, le puedo especificar incluso la colección a la cual nosotros queremos aplicarle ese rol. En ese caso, yo lo voy a dejar como comillas, comillas, para indicarle que va a ser a cualquier colección. Con eso especificamos el recurso. Ahora yo debo de especificar las acciones que yo voy a ejecutar sobre ese recurso. ¿Okay? Ya le especifica el recurso. Ahora, ¿qué cosas voy a hacer sobre ese recurso? Eso se lo vamos a asignar con corchetes. Entonces aquí entre comillas vamos a especificar los roles. Voy a ponerle que vamos a usar el comando find y vamos a usar el comando insert. Le estoy colocando dos acciones que voy a ejecutar sobre ese rol. Entonces aquí cerramos llaves. Estas llaves cierran la parte de los recursos. Cerramos corchetes, que correspondería en ese caso a la parte del corchete que tenemos en esta parte de acá. Y luego el siguiente elemento que debemos de configurar son los roles que va a heredar. Como en este caso no le vamos a especificar ningún rol que vaya a heredar, pues le colocamos así, comillas, corchetes. Cerramos las llaves y cerramos el paréntesis y ahí terminaríamos en este caso con la creación de ese rol. Si lo analizamos, creamos el rol. Este es el nombre del rol. Le puedo colocar el nombre que a mí se me ocurra, siempre y cuando pues esté dentro de los nombres aceptados. Debe de ser un nombre no tan largo y no debe llevar espacios ni caracteres para hacerlo más fácil de aplicar. Este es el nombre del rol. Luego debemos de especificar los privilegios. Los privilegios se refiere a
qué recursos y qué acciones voy a ejecutar sobre esos recursos. Entonces, en esta parte de acá, en los privilegios, primero especificamos el recurso. El recurso que le voy a aplicar son a la base de datos school y a la base de datos collections. Y luego las acciones que voy a ejecutar sobre ese recurso. En este caso va a ser find e insert. Si quisiéramos agregar otro más, pues después de esta llave que tenemos acá, pondría una coma, pondría otro recurso, otra colección y otra listado de acciones. Y así sucesivamente. Si ahora le damos enter, vean que ya se creó el recurso, el rol, perdón, pero este rol asociado a esa base de datos. Entonces ahora le ponemos db.getRoles. Se van a dar cuenta que ahora sí ya me dice que existe el rol que se llama insert school y sobre la base de datos que se llama school. Y por el momento no le hemos especificado para nada la parte de los privilegios. Si quiero que aparezcan los privilegios, entonces debo de ponerle db.getRole. Abrimos y cerramos llaves. Le ponemos el rol que se llamaba insert school. Y acá le ponemos show privilege true. Y con eso nos debería demostrar en este caso los privilegios. Si le damos enter, va a notar que aquí dice insert school es el rol que nos acabamos de crear y los privilegios son sobre el recurso school, sobre cualquier colección. Él puede hacer un find y puede hacer un insert. Y estos son los roles heredados o privilegios heredados, que básicamente son los mismos que tenemos en la parte de arriba. Con eso ya está listo el rol para podérselo asignar a un usuario. Se lo vamos a asignar, en este caso, perdón, se lo vamos a asignar a un usuario nuevo. Voy a crearme un nuevo usuario, le voy a poner db.createUser. Voy a ponerle create user, abrimos paréntesis, abrimos llaves y le voy a decir en ese caso el usuario que sería user. Le voy a poner user católica 2. El password, ya sabemos de que le puedo poner password prompt, password prompt, y luego la parte de los roles. En los roles, pues aquí abrimos llaves y le ponemos que el rol que le voy a aplicar es el rol que se llamaba insert school, esto de entre comillas. Insert school, y le ponemos que eso va a ser sobre la base de datos que se llama school. Con eso terminamos el rol, terminamos la configuración de el usuario y cerramos paréntesis. Entonces vamos a crearnos un usuario que se va a llamar user católica 2 para ahí pues ahorita le pusimos el password prompt para que nos pregunte en este caso la contraseña. Los roles que le hemos aplicado o el rol que le hemos aplicado en ese momento es el insert school, es el primero que le vamos a aplicar sobre la base de datos school. Le damos enter y ahí nos pide la contraseña, vamos a poner católica y ya está listo. Entonces probemos ese usuario. Vamos a venir acá, vamos a salir y vamos a probar si el usuario realmente funcionó. El usuario le habíamos puesto user católica 2, le ponemos católica, le ponemos show dbs, vean, tenemos la base de datos school, le ponemos use school, le ponemos show dbs, collections, y van a notar que ya desde ese momento ya nos genera error porque le otorgamos en ese caso el permiso de usar el comando find y usar el comando insert, pero no le hemos especificado el permiso para listar colecciones. Por lo tanto aquí ya me generó un error. Significa que lo que puedo hacer es ponerle db.usuarios.find y ahí sí funciona. Y podría ponerle un db.find
usuarios.insert1 e insertar un documento, digamos, ponerle nombres, dos puntos, Rodrigo José, por ejemplo, Rodrigo José, y ahí le damos enter y vean que automáticamente el usuario se insertó. Entonces sí funciona el proceso de insertar, o sea, le hemos puesto al proceso el permiso que tiene, y si ahora lo busco, van a notar que ahí en la parte de abajo ya está Rodrigo José sin ningún problema. Ahora, ¿puedo actualizar? Pues habría que probar. Le puedo poner un db.update1 y acá podemos poner la condición, el guión bajo ID, dos puntos, y nos vamos a copiar el object ID. Y acá pues le vamos a asignar con el operador set. Le vamos a decir que el apellido va a ser López, por ejemplo. Y si le damos enter, vean, ahí dice que está mal. Perdón. Aquí tenemos que ponerle usuario.update1, y si se dan cuenta, pues ahora me dice que no tengo permisos. El comando update no está autorizado para poder ejecutar este comando sobre la colección que ya habíamos mencionado. Entonces, de hecho, con eso hemos comprobado si realmente los permisos que le habíamos aplicado si realmente funcionan. Ya tenemos guardado el permiso, ya vimos que lo puedo listar, pero no lo puedo actualizar. O sea, me evita hacer ese proceso, o me impide hacer el proceso de actualización. Veamos ahora cómo puedo hacer para que a ese rol que acabamos de crear yo le pueda asignar ahora esa nueva característica. Pues porque resulta que el usuario me llamó y me dijo, mire, no puedo, digamos el rol que tenías anteriormente, no puedo listar las colecciones, no sé, tengo permiso de poder usar el comando find y poder, en ese caso, usar el comando insert, pero no sé a qué colecciones le puedo aplicar esos comandos. Y me dice que si le puedo otorgar ese permiso. Entonces, como ya tengo el rol aplicado, la ventaja que tenemos es que la actualización que yo tengo que hacer es sobre el rol. No tendría que crearme otro rol, sino que el mismo rol que ya hemos creado, ese mismo lo podríamos nada más modificar. ¿Cómo lo hacemos? Existe un comando que se llama db.updateRole. Le colocamos, en ese caso, el nombre del rol, se llamaba insert school, el nombre del rol al que le queremos aplicar ese nuevo privilegio. Luego abrimos y le ponemos privilege y en este privilege, dos puntos, colocamos en ese caso el nombre del recurso al que le vamos a aplicar, sería resource, al nombre del recurso que le vamos a aplicar en ese caso este nuevo permiso. Entonces lo vamos a hacer sobre la base de datos school, sobre la colección, que serían todas las colecciones. Le ponemos que las acciones que va a ejecutar sobre ese rol, aquí debemos de especificar las acciones y repetir las que ya tiene. En este caso sería la acción find, digamos la acción insert, y ahora le vamos a poner la nueva acción que sería list collections. Si no le coloco en ese caso la lista de permisos o acciones, entonces puede hacer que elimine alguna de las que ya tiene otorgadas. Así que es importante colocar la lista de los que ya existan para poder hacer ese proceso de actualización. Aquí le ponemos ahora los
roles a los que se le tendría que heredar. Los roles eran ninguno. Y cerramos llaves. Estas llaves son del resource. Nos falta cerrar el corchete. Nos hace falta cerrar otra llave y el paréntesis, si no me equivoco. Ahí está. Entonces con eso ya tenemos modificado el rol. Si le damos enter, vean que el rol ya se le aplicó la nueva modificación que nosotros le acabamos de especificar. Y si ahora vamos y revisamos sobre la base de datos, entonces aquí ya debería de yo poder colocar el show collection. Y ya tenemos el listado de colecciones. Ya no me da error. Ya es un permiso que le acabamos de otorgar. De esa manera verificamos. De hecho, aquí podemos verificar si ese rol se le agregó. Le pongo un get role y le ponemos el insert school y le agregamos el show pv true y van a notar que aquí ya aparece el nuevo rol, la nueva acción, la nueva acción justamente o el nuevo comando que nosotros podemos ejecutar sobre la parte de la aplicación. ¿Cómo podemos hacer entonces si ya funciona la acción y digamos ahora yo quiero eliminar el rol? ¿Cómo podemos hacer entonces para eliminar el rol? Le ponemos db drop role. De ese drop hay varios. Puedo borrar el usuario, puedo borrar en este caso el rol, entre otras cosas. En este caso voy a poner get drop role y le ponemos entre comillas el rol que quiero eliminar, que sería el insert school. Y si revisamos ahora hacia esta parte de acá e intentamos hacer cualquier proceso de lo que habíamos hecho previamente, vean que automáticamente ya están denegados, porque pues ya no tenemos ya quitamos el rol al que tenía asociado. De hecho podemos listar el usuario. El usuario se llamaba user católica 2 y vean que user católica 2 ya no tiene ningún rol asignado, porque nosotros se lo hemos eliminado de la lista que ya teníamos especificada. Con eso ya tenemos cubierto la parte de las creaciones de roles. Ahí ya podemos nosotros hacer todas las combinaciones posibles que se nos puedan ocurrir entre crear un rol con sus respectivos permisos a recursos y sus respectivas acciones y luego asignárselas a los usuarios. Ya nos podemos restringir la cantidad de cosas o el acceso a la cantidad de recursos que pueda tener directamente sobre la base de datos, sin necesidad de que nosotros digamos en tiempo real tengamos que quitarle al usuario, decirle al usuario que cierre la sesión y que vuelva a entrar, sino que en tiempo real podemos hacer que esos permisos se cambien automáticamente. Esa es la manera en la que funcionan en este caso estos elementos. De ahí existe, digamos, la otra cuestión que necesito enseñarles es el cómo podemos hacer para cambiar una contraseña. Yo puedo cambiar, por ejemplo, le puedo poner change user password y decirle que le voy a cambiar la contraseña al usuario que ya tenemos, que se llama user católica 2, y decirle de nuevo que me pregunte por esa contraseña. Y si le damos enter, ahí nos va a pedir de nuevo la contraseña. Le voy a poner católica 10. Aquí no se ve, pero básicamente le estoy escribiendo católica 10 y allá se cambió la contraseña. En este caso está para comprobarla, si tenemos que salir de la sesión y volver a entrar de nuevo con católica 2, y si le escribo solo católica, vean que allí me dice que la autenticación falló. Si ahora por el contrario le escribo católica 10,
ya entramos directamente hacia la base de datos. Solo que como no tenemos un rol asignado, pues no puedo hacer nada. Pongo show dbs y no hay nada. Si le pongo use usuarios, no hay use school, sería no tengo permisos, o sea, es como que yo lo estuviera creando de nuevo. Si le pongo show collections, no tengo permisos de hacer absolutamente nada. Entonces, pero sí, ya le pude cambiar la contraseña al usuario que habíamos suministrado. Con respecto a las contraseñas, yo siempre les he hecho hincapié que en el caso de las contraseñas deben de ser contraseñas fuertes en la medida de lo posible, principalmente porque estamos trabajando con bases de datos. No voy a utilizar una contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y esa misma vamos a lanzar a producción, sino que vamos a usar contraseñas que sean muchísimo más difíciles de poder identificar y de que un usuario cualquiera pueda mostrarlo o pueda visualizarlo. O sea, debe de ser una contraseña que sea lo más robusta posible. Yo les he mencionado que una de las cosas con las que siempre hemos trabajado, en el caso de con la que siempre hemos diseñado esa parte, es en el caso de contraseñas que pueden llevar espacios en blanco, que son más difíciles para los servidores hacer procesos de poder obtener la contraseña por fuerza bruta. Cuando hablamos de fuerza bruta es poner un servidor a intentar con una combinación de caracteres específica para poder en alguna medida encontrar la contraseña. Esas son por fuerza bruta. Se hacen una gran cantidad de intentos y en toda esa cantidad de intentos se van haciendo combinaciones de contraseñas. Primero lo hacen a través de un diccionario de contraseñas comunes y después pueden utilizar otras metodologías y así es como pueden identificar las contraseñas que tienen algunos servidores. Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos contraseñas un poco más extensas que estén acompañadas por siempre combinaciones de caracteres, números y además de eso, si es posible, signos especiales, pero que lleven espacio, va a ser todavía mucho más complejo el poder adivinar esa contraseña. Y pueden ser frases que para nosotros sean mucho más fáciles de poder recordar. Es una técnica. No significa de que no sé, que sea infalible, que no haya forma de poderla violar, pero es más difícil. Esa es la cuestión. Acuérdense que para los que trabajan en la parte de ciberseguridad, pues eso tampoco es tan complicado. Bien, eso es todo lo que les quería enseñar con la parte de la seguridad. MongoDB está con una jerarquía de permisos, roles y privilegios que nos dan la facilidad de poder crear o poder administrar de mejor manera esa parte de la seguridad en las bases de datos, que al final de cuentas es responsabilidad del encargado de las bases de datos como tal. O sea, si nosotros somos los responsables, nosotros vamos a tener que siempre estar pendientes de que esas contraseñas sean lo más seguras posible. Ahora bien, existen otras técnicas que podemos utilizar y que también debemos de considerar para el proceso de protección de nuestros datos, que no tienen que ver directamente con la administración propia de MongoDB, sino que con la configuración de MongoDB. Creo que al inicio del periodo les enseñé un archivo. De hecho, en ese archivo, en la clase pasada, lo usamos para poder activar la parte de la autenticación. Quiero mostrarles de nuevo ese archivo. Estaba dentro de dentro de etc y se llama mongodb.com. Este siempre debemos de editarlo con un superusuario porque pues es un archivo de configuración y por lo general todos los archivos de configuración se editan con el comando sudo o tienen privilegios para superadministrador. Entre las cosas interesantes que tenemos acá que valoramos en la parte de la seguridad, una es la parte del puerto. Si se dan cuenta, el puerto que está utilizando es el 27017. Eso significa que en nuestro caso yo puedo cambiar a este por el 27018, por ejemplo, o el 27000, el que se me ocurra. Hay un total de 65.535 puertos disponibles. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de los puertos que nosotros consideremos, siempre y cuando ese puerto no esté siendo usado por otra aplicación. Si ese puerto está siendo usado por otra aplicación y yo intento utilizarlo acá, me va a generar un conflicto y uno de los dos servicios va a fallar. Entonces, por ejemplo, en el caso del puerto 22, si aquí ustedes le ponen al puerto 22
que es el puerto del protocolo SSH. Entonces no van a poder después entrar al servidor de manera remota. O si utilizan, por ejemplo, el puerto 21, que es para los servidores FTP, no voy a poder utilizar el servicio de FTP porque lo está ocupando este servicio. Así que debemos de utilizar de los puertos disponibles. Hay un montón de puertos disponibles. Debemos de utilizar cualquiera que se encuentre disponible. Como les decía, hay un total de 25.000, hay un total de 65.535 puertos, de los cuales nosotros podemos seleccionar el que nosotros querramos. Como seguridad, esto es nada más una recomendación, aunque no es, digamos, una solución 100% viable, porque pues algunas veces, incluso aunque nosotros hagamos cambios de puertos, siempre un atacante puede rastrearlos. Pero una de las políticas de seguridad puede hacer es cambiar el puerto predeterminado que tienen los servicios. Como el puerto predeterminado es el 27.017, si alguien por alguna razón logra identificar que nuestra computadora tiene abierto el puerto 27.017, pues fácilmente va a decir, ahí tienen un servicio de MongoSH. Y con tener ese conocimiento es suficiente para que él empiece a intentar hacer pruebas de penetración directamente a ese servidor. Así que en alguna medida debemos de tratar de protegerlos, tal vez colocando otro puerto. Ahora, como les menciono, hay una enorme cantidad de herramientas en internet, pero eso ya lo hace un experto en seguridad, que aunque nosotros le cambiemos el puerto, pueden detectarnos en la computadora, pueden detectar que tenemos ese puerto abierto e incluso hasta pueden determinar cuál es el servicio que está corriendo bajo ese puerto. Así que aunque es una técnica, digamos una recomendación de seguridad, pero no es 100% infalible, no significa de que con eso ya nos protegimos por completo de nuestra aplicación. Alguien que es experto en seguridad pues lo va a poder hacer, pero por lo menos para los curiosos, para los que por lo menos están empezando y que nos pueden causar problemas solo por ser personas que inician, podemos protegerlo de esa forma. Entonces le puedo poner 27.018 y ahora lo guardamos y nos salimos. Y vean, si ahora le escribo la autenticación que teníamos previamente, voy a entrar con el usuario admin y le pongo católica. Perdón, antes de que esto funcione, yo ya hice la modificación en el puerto, lo hicimos en este archivo, vean, ahí está 27.018. Pero lógicamente no es mágico. Para que esto funcione, yo debo de reiniciar el servicio. Debo poner sudo systemctl restart mongod para que esto funcione. Y ahora sí ya podemos intentar entrar a la parte de la aplicación. Y si se dan cuenta, aquí dice 27.017, conexión ha sido rechazada. ¿Por qué ha sido rechazada? Porque no es ese puerto, ya no lo tenemos disponible. Creo que en la clase anterior yo les enseñé un comando que se llamaba nmap. Yo le puedo poner nmap localhost y este nos dice cuáles son los puertos que tenemos disponibles y con los cuales nosotros podemos empezar a hacer, por ejemplo, intentos de conexión. En ese caso, el puerto que está disponible para este servicio es el puerto 22. Y me van a decir, ¿y por qué no aparece el 27017? Porque Nmap escanea por lo general de manera predeterminada los primeros 10.000 puertos. Así que digamos que son los puertos más comunes. Así que no incluye el puerto 27.017. Pero sin embargo nos encuentra el puerto 22. Eso es por un lado. Por otro lado es que tampoco hemos expuesto el puerto 27.018. Tampoco lo hemos expuesto directamente a internet, si que lo queremos ver de esa manera. O sea, todavía no es público. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer público. Pero el problema que tenemos ahorita es que yo no me puedo autenticar de la manera normal. O sea, yo sé que está instalado MongoSH, pero no puedo entrar. ¿Cómo puedo hacer para poderme autenticar ahora que ya le cambiamos el puerto? Lo que podemos hacer es agregarle al principio. Yo siempre se lo coloco al inicio, se lo podemos colocar en cualquier parte, pero yo le puedo poner --port en este caso con el comando --port y agregarle el puerto al que nos queremos conectar, que sería al 27.018. La diferencia es que le vamos a especificar el puerto, le damos enter y escribimos ahora católica y listo, ya entramos a MongoSH. Ya le puedo poner show dbs
Ahí están las colecciones. Ahí están, perdón, las bases de datos y ya esto está funcionando, pero ahora en el puerto 27018. Entonces ya lo tenemos relativamente protegido. Yo le podría poner el puerto 20000, por ejemplo, o el puerto 40000, por ejemplo. Ya sería un poco más difícil asociarlo con una aplicación, porque el puerto predeterminado de Mongo es el 27017. Ya sería más difícil, pero es una forma en la cual nosotros podemos proteger también nuestras aplicaciones. De esa forma evitamos que podamos tener ataques sobre esos puertos predeterminados, que en algunas ocasiones las configuraciones por defecto que traen los servicios son configuraciones que tienen pequeños agujeros de seguridad, y si nosotros no tratamos de corregirlos, pues nos va a ocasionar este problema. Bien, ahora voy a salirme de la base de datos y vamos a ver otro detalle. Voy a devolver lo voy a devolver a su puerto original para que no estemos especificando el puerto al momento de la conexión. Pero ya ustedes ya vieron cómo se hace para cambiar el puerto. Voy a reiniciar el servicio. Y ahora sí, sin usar el puerto, ya vamos a poder entrar. Ya todo funciona sin problemas ahora que ya le cambiamos el puerto. Ahí ya tenemos la base de datos. Entonces ya funciona sin problemas. Pero quería que viéramos otra configuración. Este PIN IP, ese le indica, o la parte de la configuración indica desde qué otra IP nosotros nos podemos comunicar o nos podemos conectar. Eso básicamente sirve para que nosotros le podamos indicar, en este caso a Mongo SH, de qué IP queremos que se reciban conexiones. Y eso es un bloqueo muy específico. Por ejemplo, si tenemos que recibir conexiones remotas, pues yo puedo bloquear para que esas conexiones remotas solo se permitan desde una IP específica y evitarlo de que pueda ser desde cualquier computadora. Si se dan cuenta, en este momento tiene la 127.0.0.1. Eso significa de que MongoDB por el momento solamente puede recibir conexiones de la máquina local. No puede recibir conexiones desde otra computadora. Por lo tanto, el puerto, el 27017, aún no se encuentra expuesto hacia internet. Si el servidor tuviese expuesto a internet, o no se encuentra expuesto a una red externa. Solamente puede ser visible o puede ser accesible desde la propia máquina. Y eso por seguridad es bueno, porque eso significa de que nadie de afuera va a poder atacar. Pero por lo general, cuando estamos trabajando en una red, normalmente los servidores se encuentran separados. Por ejemplo, tenemos un servidor en donde tenemos alojada nuestra aplicación web, por ejemplo, que tiene acceso a esta base de datos. Entonces, y la base de datos las tenemos separadas en servidores o en un clúster separado. Entonces el IP del clúster o la IP del servidor es una IP diferente a la IP donde nosotros necesitamos conectar el servicio. Entonces vamos a tener que exponer en ese caso el puerto. ¿Cómo lo vamos a exponer? Si yo quiero que todas las computadoras o cualquier conexión sea recibida directamente hacia el puerto que tenemos actualmente configurado, pues le puedo colocar la IP 0.0.0.0. Y con eso yo le estoy diciendo que voy a recibir conexiones de cualquier IP. Eso lo que hacemos es exponer el puerto para que pueda recibir peticiones desde cualquier lugar. Pero si yo le pongo, por ejemplo, que voy a recibir conexiones de la 192, 168, 56.0. Entonces con eso le estamos diciendo de que el único lugar donde vamos a recibir conexiones es de la red 192, 158, 192, 168, 56. Cualquier máquina con IPs 156.1, 156.2, 3, 4, 5, cualquier computadora que se encuentre dentro de esa misma red va a poder recibir conexiones. Ya esto nos asegura que el servidor está protegido para conexiones externas. Una IP externa que intente conectarse al servidor no lo va a poder hacer porque no está dentro de la red local. O sea, tendría que usar unas técnicas mucho más avanzadas para poder llegar a nuestro servidor. Por el momento yo lo voy a exponer para que esté público, ¿okay?
La idea de esto es que, por ejemplo, ustedes en sus computadoras, cada quien en su computadora pudiera establecer una conexión directamente al servidor, pero lo vamos a hacer así. Le doy control X, control O, perdón, y luego le vamos a reiniciar el servicio. Y ahí ya se reinició el servicio. Si revisamos siempre con el nmap y le ponemos localhost, van a notar que por el momento sigue estando expuesto. Déjenme ver, por aquí creo que tengo el comando que me permite hacer conexiones o escanear todos los puertos. Denme un segundo, solo voy a buscar el comando. Que ese generalmente escanea los puertos más comunes, pero nosotros necesitamos ver todos los puertos. Este nmap es una herramienta muy utilizada por los que se encargan en la parte de ciberseguridad. Así que ese tiene un montón de formas de utilizarlo para poder escanear, en ese caso, una computadora. Vamos a probar si le ponemos, según esto creo que es nmap. Ahí está. Si se dan cuenta, ya aparece el puerto 27017 que se encuentra expuesto. Ahora bien, aquí les quiero mostrar algo muy interesante con respecto a este puerto. Si bien es cierto, ya lo tenemos expuesto, está el 27017, pero todavía tenemos algunas formas de poder proteger nuestra computadora. Hay un comando que se llama ufw, que es el firewall de Ubuntu por defecto. Si ustedes le ponen sudo ufw status, se van a dar cuenta que de manera predeterminada también aparece inactivo, y eso es debido a que cuando nosotros hacemos la instalación, pues generalmente necesitamos hacer una conexión remota a través de SSH, y si lo tiene activo, pues por lo general no vamos a poder conectarnos directamente a ese servicio. Entonces por eso lo tiene inactivo, pero yo lo puedo activar. Le puedo poner un sudo ufw enable, y si lo dejo así como está, me va a decir que el comando que vamos a ejecutar en este momento es muy probable que destruya las conexiones SSH activas. Dice que si queremos proceder con esa conexión, con este debemos de tener mucho cuidado, porque si yo lo hago en un servidor que lo tengo en línea, por ejemplo, que lo compré en línea, y activo en ese caso el servicio este del firewall, pero se nos olvida habilitar el puerto 22, pues el problema que vamos a tener es que la próxima vez que intentemos conectarnos ya no vamos a poder, y de manera remota va a ser difícil que podamos restablecer la conexión. Vamos a tener que pedirle a soporte que vaya físicamente al servidor, físicamente a habilitar el puerto, porque de otra manera no lo vamos a poder hacer. Si yo le pongo yes, ahí se activó, y lo primero que vamos a hacer es habilitar el puerto. Entonces le voy a poner sudo ufw allow puerto 22, que es el puerto que necesitamos para las conexiones, y ahí se lo habilitó. Si ahora le ponemos un nmap, van a notar que aparece el puerto 22 y el puerto 27017. Sin embargo, si yo le pongo sudo ufw status,
solamente puedo recibir conexiones del puerto 22. Mi máquina tiene expuesto el puerto 22 y el puerto 27017, pero por el momento solo puedo recibir peticiones del puerto 22. O sea que solamente puedo recibir conexiones para el servicio SSH. Otro servicio no está disponible en ese caso en ese servidor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues agregarlo. Le puedo poner sudo ufw allow y el puerto era el 27017. Si ahora le damos enter, van a notar que ya se los agregamos y ya tenemos el puerto 22 agregado y el puerto 27017 también agregado. Ahora sí, ya los tenemos expuestos. Si alguien de manera remota utiliza el comando nmap e intenta ahora escanear mi computadora, pues ya va a encontrar esos dos puertos expuestos y pues puede empezar a buscar o intentar realizar conexiones a ese servidor. Ahora, lógicamente no va a poder hacerlo si nosotros no se lo permitimos. Y solamente quiero agregarles que cuando ya nos queramos conectar de manera remota, lo que vamos a hacer es tener que colocarle, además del puerto, le ponemos 27017, le tenemos que poner el --host para decirle, por ejemplo, que me quiero conectar a la 192.168.56.7, que en ese caso sería al puerto, a la máquina donde yo quiero establecer la conexión. Ahí le damos enter, escribimos católica, ya logramos entrar. Solo si se dan cuenta, ahora ya no dice aquí 192, ya no dice aquí 127.0.0.1, sino que ahora dice 192.168.56.7, que es la conexión que yo estoy utilizando para poderme conectar. Voy desde la IP de donde nosotros logramos establecer, en este caso, la conexión. Y el puerto 27017, que es el puerto que estamos utilizando también para llegar a esa parte de las conexiones. Con eso ya tenemos asegurado. Ustedes pueden incluso, digamos, si tienen otra computadora, yo lo podría hacer con máquinas virtuales acá, pero tendríamos que instalar tendríamos que instalar MongoSH en esa otra máquina virtual. Pero ya que hemos hecho las configuraciones, ustedes, por ejemplo, si están en la misma red, ya podrían conectarse de una máquina a otra. Podrían decirle, podrían en ese caso poner este comando, mongosh --host, el nombre de la IP o el número de IP a la que quieren conectarse, el puerto al que quieren conectarse, el usuario, la base de datos y la contraseña. Ya podrían entrar a ese servidor remoto en una misma red. Lógicamente tienen que estar en la misma red, o sea, me refiero a estar en el mismo Wi-Fi o estar conectados al mismo router a través de un cable o a través de una red inalámbrica. Esa es la forma en la que podrían conectar. Con eso finalizamos la parte de la seguridad. Yo siempre les he mencionado de que esta parte es muy importante, principalmente por todos los problemas que se dan cuando estamos trabajando con aplicaciones de bases de datos. Hemos tenido muchos ejemplos de hackeos que se han dado sobre la parte de la seguridad a diferentes empresas, principalmente porque les violan, digamos, que encuentran algún punto flexible o logran encontrar algunas credenciales que le permiten acceder a los recursos y empiezan a descargar las bases de datos, o incluso pueden hacer hasta secuestro de información, que el secuestro de información es no necesariamente llevarse la información, sino encriptarla, y cuando las encriptan, ya para poder desencriptarla necesitamos tener algún tipo de llave para poder recuperar la información. Entonces todos esos problemas son básicamente problemas de seguridad que nos vamos a encontrar en las diferentes aplicaciones, y que el gestor de bases de datos va a ser el responsable de tener contraseñas seguras, de tener usuarios para usuarios con permisos específicos. ¿Se acuerdan el concepto del mínimo privilegio? Con los mínimos privilegios necesarios para poder acceder a los recursos que se le necesite o que él necesite. No tenemos que otorgar permisos generales para todos. Voy a crear mi usuario y le voy a poner un read write, y ya con eso me voy a ahorrar el problema de poder estar autenticando ese usuario o agregándole permisos específicos cuando lo necesite, sino que generalmente lo podemos hacer de manera generalizada.
Eso nos va a permitir que de alguna forma poner una capa de seguridad en las aplicaciones y evitar que estos nos vayan a robar, nos vayan a generar robos de información. Esa debería de ser siempre la responsabilidad y por las cosas las que debe velar un gestor de base de datos. De aquí solamente nos falta terminar la parte de las copias de respaldo. Quiero enseñarles cómo hacer copias de respaldo y cómo recuperar esas copias de respaldo, porque pues no tiene sentido que yo pueda hacer copias de respaldo, tenga mis archivos, pero después me digan, mire, hubo un problema y hay que restaurar una copia de respaldo, no sepa cómo hacerlo. Entonces tenemos que trabajar en los dos lados. Tengo que trabajar en el proceso de crear mi copia de respaldo, que esa copia de respaldo se almacene de manera segura en algún medio de almacenamiento, y luego si es necesario recuperarla, pues tratar de restaurar esas copias de respaldo hacia la base de datos. Ahí vamos a hablar acerca de muchos criterios que tenemos que considerar al momento de programar las copias de respaldo. O sea, cuál es el lapso de tiempo más adecuado para que una base de datos tenga una copia de respaldo muy accesible para el usuario. Ahí depende mucho de ciertos criterios que yo les voy a explicar cómo funcionan. Eso sería todo por la clase del día de ahora. Solamente recordarles que el día de mañana tenemos una evaluación. La evaluación que vamos a tener pues tiene que ver con todos los últimos temas con los cuales hemos estado trabajando, así que traten de repasarlos. Y la otra semana vamos a tener el parcial. Parcial es el día martes, está programado para el día martes. Así que el día lunes yo voy a estar conectado siempre a la misma hora, en la hora que nos corresponde, por si tienen algún problema o alguna duda o algo que no puedan resolver, se pueden conectar a esa hora para poder aclarar cualquier situación. De lo contrario, pues nos veríamos desde el día martes, siempre con la misma dinámica. Nos conectamos el día martes a las 6:30, lo mismo que haríamos el día de mañana a las 6:30, y en ese espacio pues haríamos el proceso de resolver el examen. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Ok, perfecto. Sí. Bien, si no hay dudas, entonces nos veremos el día de mañana